Este es nuestro mundo. Un lugar lleno de momentos, donde día a día pensamos en la tranquilidad de aquellos que confían en nosotros, generando miles de oportunidades, aprovechando cada segundo que se nos presenta para demostrar que podemos vivir una vida mejor. En ARL AXA Colpatria trabajamos incansablemente para proteger y desarrollar el capital más valioso de las empresas, su gente. Efraín López Caicedo, médico especialista en salud ocupacional, medicina del trabajo y atención de emergencias y desastres. Les agradezco la invitación formulada para que puedan participar en la 26ª Semana de Salud Ocupacional de parte de la Corporación de Salud Ocupacional y Ambiental. Les agradecemos su presencia y les agradezco personalmente la participación en esta charla que es COVID-19, una mirada desde España. Vamos a hacer una visión retrospectiva de cómo ha sido la evolución de la pandemia de COVID-19 en España y sus efectos en la salud y en la economía en este país. Vamos a evaluar un poco lo que es el contexto para entender un poco qué es lo que está sucediendo. Como ustedes saben, España tiene una población similar en cuanto a número que Colombia, a diferencia de que España tiene la mitad de la superficie que tiene Colombia, con lo cual hay una población mucho más concentrada, de la cual 6 millones aproximadamente corresponden a inmigrantes. En este momento, antes de la pandemia, estamos hablando de un índice de desempleo de un 15.3%, que corresponde a 3 millones y medio aproximadamente de personas que se encuentran sin empleo. Vamos a ver que esas cifras actualmente no se han modificado mucho, teniendo en cuenta que el gobierno ha tomado algunas medidas para poder contener lo dramático que puede ser la pérdida de empleo en esta pandemia. Quiero resaltar que en España el gasto público en salud está alrededor del 6.31% del Producto Interno Bruto, pero desafortunadamente ha ido en decrecimiento progresivo, con lo cual en este momento respecto al año anterior hay una pérdida del 1.51%, y en Colombia ese gasto público en salud se ha visto más dramáticamente comprometido hasta una pérdida de un 6.27%. Hay que resaltar las infraestructuras de salud, donde ustedes están apreciando en esta diapositiva complejos hospitalarios que son muy llamativos, importantes, solamente en la Comunidad de Madrid. Al centro ven ustedes el centro y complejo hospitalario de Ramón y Cajal. A la izquierda y abajo están viendo el complejo hospitalario que corresponde a Gregorio Marañón. En la mitad abajo están viendo el complejo hospitalario del Hospital de la Paz, y abajo a la derecha están viendo el complejo hospitalario que corresponde al 12 de octubre. Eso por mencionar algunos de los 782 hospitales con los que cuenta España en todo su territorio. España tiene una distribución de camas de hospital de 3 por cada 1000 habitantes, a diferencia de países como Japón, que tiene 13, y Colombia tiene, según los datos oficiales, 1.7 camas de hospital por cada 1000 habitantes. El país que tiene menos de los conocidos es la India, con 0.5. En camas UCI llama la atención lo siguiente. El que más tiene en la comunidad europea es Alemania, con 33 camas UCI por cada 100.000 habitantes, y España cuenta con 9.7, un poco más que Japón, pero siendo la mitad de lo que Colombia ha reportado
como 15 camas de UCI por cada 100.000 habitantes. La India sigue teniendo unos valores bajos. Los efectos del SARS-CoV-2 los vamos a mencionar en cuanto a impacto en población. Ven ustedes aquí en estas gráficas con el fondo del virus, cómo hemos encontrado aquí en España que el ámbito de más exposición es a nivel domiciliario, con un 32%, seguido del ámbito laboral, con un 7,5%, el sociosanitario, entendiéndose este sociosanitario como residencias de mayores, de un 3,8%, y a nivel sanitario, llámese centros de salud y hospitales, de un 2,4%. Como hay transmisión comunitaria, el 39% es de origen desconocido. De resaltar que al inicio de la pandemia se estaban hablando de valores de un 80% de asintomáticos, pero a medida que hemos ido conociendo los síntomas relacionados, que son bastante bizarros, como ustedes muy bien lo saben, ya la gente reporta más los síntomas que antes podrían decir que estaban sin una sintomatología muy clara o ninguna, y esa proporción de asintomáticos ha descendido en un 53%, con lo cual el 47% de las personas infectadas sí que reportan algún síntoma. En España se han hecho por encima de los 10 millones de test, de los cuales el 97% corresponden a PCRs, y esto nos ha permitido establecer que el 1,42% aproximadamente de la población tiene o ha tenido la infección COVID-19. En Colombia se había reportado cerca de 3 millones y medio, con lo cual también la proporción es muy aproximada, cercana a la de España, con 1,55 que tienen o han tenido COVID. La incidencia acumulada, como ustedes bien saben, va cambiando, pero solamente voy en un punto específico para poner un ejemplo de cuál es esa incidencia acumulada, donde en España en general está alrededor de 294 casos por cada 100.000 habitantes, teniendo en cuenta que esta incidencia acumulada es de 14 días. Pero es que hay poblaciones muy importantes, como el caso de Madrid, que esa incidencia acumulada se dispara hasta 780 y más, y sectores específicos de Madrid pueden llegar hasta los 1.900 o 2.000 casos por cada 100.000 habitantes. Es importante resaltar que la Unión Europea ha establecido que una incidencia acumulada de riesgo es cuando se tienen 60 casos. Y Alemania, por ejemplo, cuando ha llegado acercándose a los 50 casos, toma medidas extremas, y de esta manera se toman decisiones políticas y sanitarias encaminadas a evitar que se llegue a ese nivel crítico de 60 por cada 100.000. Sin embargo, como ustedes ven, Madrid ha tenido hasta 780 y más de incidencia acumulada, y desafortunadamente no se han tomado las medidas adecuadas, a pesar de que supera amplísimamente el valor establecido por la Unión Europea. Es complejo toda esta situación, tiene que ver con situaciones económicas, políticas, etc. Colombia ha llegado a tener hasta 1.500 de incidencia acumulada, lo cual estamos hablando de cifras muy altas, en las cuales las medidas de prevención y contención de la pandemia han sido insuficientes. El efecto que tiene esto sobre el tejido económico, sobre el tejido social, es muy grande, como ustedes muy bien lo saben, pero quiero resaltar sobre todo en el gremio médico, en el gremio de enfermería, en todo lo que es el sector sanitario, que vamos a mencionar de aquí en adelante, donde en España en los 2 primeros meses se infectaron más de 50.000 sanitarios. Aquí no se tienen en cuenta los camilleros,
cuya denominación en España es de celadores. El concepto de celador es un camillero en Colombia. Y no se tienen en cuenta ni las de limpieza ni ningún otro profesional que trabaje con la salud o dentro de la salud, sino cuando hablamos de sanitarios estamos hablando de personal de auxiliares de enfermería, enfermeras y médicos. Más de 50.000 resultaron infectados en tan solo 2 meses. A partir de mayo, aproximadamente el 10 de mayo que se tienen las estadísticas, 9.500 más han resultado infectados. Entonces, ¿cómo es posible que desde el inicio de la pandemia, en tan solo 2 meses, 50.000 resultaran afectados por la infección y luego, meses después, lo que fue mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre, solamente 9.500? Y cuando digo solamente, no estoy diciendo que sea muy poco, estoy diciendo que la diferencia de los 2 primeros meses a estos meses siguientes ha sido muy alta, precisamente por la falta de conocimiento del virus, de las medidas de protección y porque se produjo una necesidad de atención aún bajo condiciones extremas sin la protección adecuada de los elementos de protección individual. Ya después de esto, cuando se pudieron conseguir, porque el problema era desabastecimiento y que no se conseguía en ninguna parte, una vez superado esto, pues los elementos de protección individual han mejorado en la dotación hacia todo el personal sanitario, por lo tanto, la cantidad de infectados ha bajado considerablemente, pero sigue siendo muy alta. O sea, esta proporción es muy alta. Y quiero que se queden un poco con esta idea porque voy a hacer un énfasis al final de los factores que realmente pudieran estar incidiendo en todo esto y en la infección y en la propagación. Como ustedes muy bien saben, la propagación se hace por gotículas, pero también por aerosoles. Y esto ha sido desconocido hasta ahora, prácticamente finales de septiembre, inicios de octubre, que se empezó a reconocer que realmente los aerosoles son una vía de transmisión importante, cuando ya habían estudios desde finales de abril, donde se mencionaba que la posibilidad de transmisión por aerosoles era importante. Esto tiene que ver con medidas higiénicas que se debieron haber tomado desde el principio y esta reflexión la voy a hacer al final. Quiere decir que no es necesario tener una certeza científica y decir que sí, que está ampliamente demostrado. Con la sola sospecha se debieron haber tomado medidas a nivel mundial para poder contener esta pandemia debido a la transmisión por aerosoles. Desafortunadamente, la cantidad de personas fallecidas sanitarias es muy alta, son 63 personas que día a día van sumando más fallecidos que nunca debieron haber fallecido en la prestación del servicio y engrosa los más de 7.000 sanitarios que han fallecido en el mundo por culpa de la pandemia. Quiero decir que dramáticamente estas cifras son inconcebibles, no debieron haber ocurrido porque fallaron los sistemas de seguridad, de higiene en el trabajo. La transmisión no es homogénea. Ustedes saben que la población de España es mucho más envejecida, cerca de un 20% de la población en España tiene más de 65 años, lo cual es una población envejecida, a diferencia de Colombia que puede estar alrededor de un 8%. Pero aún así la distribución demográfica de Colombia apunta a que cada vez más hay más personas mayores y dentro de unas pocas décadas se habrá invertido la pirámide poblacional. Llama la atención esto porque tomando el rango de edad a partir de los 40 años en España, el total de casos infectados se mantiene más o menos por cada década. Es decir, que la proporción es muy similar. De los 40 a los 50 está alrededor del 15%, de los 50 a los 60 está aproximadamente los 18%, otra vez de los 60 a los 70 un 14%, y casi similar en los grupos etarios mayores de 70 años y más. En Colombia, el porcentaje de casos infectados varía ostensiblemente, en el cual
es mayor en los grupos jóvenes, específicamente entre los 40 y los 60 años, y eso tiene una relación directa con la forma como se empieza a distribuir también la mortalidad, porque es progresiva. A partir de los 50 años en Colombia, la mortalidad, el porcentaje va subiendo dramáticamente. Aquí sube dramáticamente a partir de los 60 años. Y la letalidad, se ha visto mayor letalidad en Colombia, tanto así como un 50 a un 150% dependiendo del grupo etario. Es decir, que la cantidad de personas infectadas, el 4.8% terminan hospitalizados y 0.4% en la UCI. Pero cuando hablamos de millones, ese 0.4 son miles de personas que saturan fácilmente esas camas de UCI que les había mencionado anteriormente, en la cual en España hay aproximadamente 4.000 instaladas con posibilidad de expansión, que es lo que ha estado sucediendo los últimos meses de septiembre y octubre, ampliando las camas en otras unidades críticas, como son las unidades de reanimación y cardiovasculares. La proporción de mujeres a hombres es un poquito mayor en mujeres, un 52% aproximadamente contra un 48% en hombres. Ustedes ven aquí unas imágenes muy dramáticas de lo que fue el hospital ampliado del IFEMA, que es un centro internacional de convenciones, en la cual hubo que expandir a 5.000 camas para poder atender a los pacientes solamente en Madrid, dado que había colapso total en la primera oleada del virus. Ustedes ven en la gráfica superior el comportamiento del SARS, que es la primera oleada donde se observa ese pico tan alto que luego desciende más o menos en junio y empieza a partir de finales de julio, cuando se inicia, digamos, ya la última desescalada para lo que se llama la nueva normalidad, el ascenso progresivo. O sea, se ha dado las libertades a las personas para que vuelvan a retomar con ciertos cuidados a sus trabajos y a sus vidas, pero estos cuidados no han sido lo suficientemente eficientes porque ustedes ven que la cantidad de infectados es más alta. ¿Por qué razón aparecen más infectados que en la primera? Realmente lo que está sucediendo es que en la primera solamente se le hacían las pruebas a las personas muy graves que llegaban a los hospitales, y a la población en general con síntomas no se le hacían las PCRs. Por eso aparecen como infectados una gran cantidad de personas, pero no corresponde realmente a la realidad. Ahora, en esta segunda oleada, hay más números de personas infectadas porque se hacen más pruebas, es decir, que se están detectando más casos. Eso tiene que ver con la explicación de la segunda gráfica que ustedes ven en la parte inferior, donde en la primera oleada hay una gran cantidad de mortalidad y aparece luego la mortalidad en la segunda oleada como que es mucho menor. Aquí hay dos explicaciones para esto. Una muy sencilla es que en la primera oleada el número de personas testeadas era directamente proporcional o relacionada con el número de personas graves, de enfermas que llegan a los hospitales. En el número de personas hospitalizadas sobre ese N había una cantidad de mortalidad y por lo tanto la proporción era mucho mayor. Ahora, como se hacen más test, hay más personas que dentro de estos caben los que están muy graves, los que no lo están tanto y los asintomáticos, por lo tanto se diluye la tasa de mortalidad y la gráfica aparece menor. Entonces, una causa es esa, para que aparezca menos mortalidad y por eso se haya reducido la mortalidad, es decir, que está diluida la tasa. Pero también porque en la primera no se usaban mascarillas, porque se dio el mensaje equivocado de que no se deberían usar mascarillas cuando era ampliamente conocido que sí había una transmisión de persona a persona y solamente se estaba tratando de salvaguardar el número de mascarillas para los sanitarios, lo cual fue un error bastante dramático. Y ahora, como el uso de mascarillas hace que la infectividad, o sea, la cantidad o la carga vírica sea menor, entonces por eso la sintomatología también es un poco menor y la mortalidad también pudiera estar explicada por ese uso de mascarillas y la menor cantidad de carga vírica. Los sanitarios, las personas que trabajamos en sanidad, estamos expuestos más directamente al virus en cargas víricas repetitivas, una y otro paciente, con lo cual es más susceptible de sufrir cargas víricas altas y por lo tanto enfermedades más graves, y de allí la mortalidad también tan alta en el personal sanitario. Aquí vemos el comportamiento del SARS con, como les decía, las diferentes relaciones en donde en España la cantidad de mortalidad es mucho más alta en
las personas mayores de 80 años, murieron más de 20.000 personas en residencias de ancianos, solamente allí murieron más de 20.000 personas desafortunadamente, y la mayoría no alcanzaron a llegar ni siquiera a las unidades de cuidado intensivo, los cuadros tan dramáticos y tan severos. Bueno, vamos a analizar aquí el grupo etario actual, donde la proporción es mucho más alta en jóvenes, porque son los que más están saliendo a la calle sin medidas de protección, saltándose muchas veces las medidas y por lo tanto se infectan más. El problema es que estos llevan la infección a las viviendas, a sus casas, a sus hogares, y por eso la transmisión domiciliaria da las cifras que nos está reportando actualmente. Aquí en esta gráfica comparativas entre Colombia y España, lo que estamos viendo es que nosotros estamos pasando la segunda oleada, Colombia solamente está en la primera. Llama la atención que dos países tan disímiles como por tanto cultural como social como económicamente como son España y Francia, sin embargo las curvas de comportamiento del SARS, aunque los niveles son más altos en España, son muy parecidos los picos y coinciden con los de Francia. Aquí vemos la cantidad de personas ingresadas de COVID en hospitales en la Comunidad Autónoma de Madrid, donde vemos en la primera oleada en negro cómo la cantidad llegó a ser muy dramática, hasta 16.000 personas que podrían perfectamente ser ingresadas por día. Y aquí, aunque no hemos llegado a esas cifras, ha ido un poco más suave la curva en su ascenso. Aquí estamos viendo el registro de ingresos de COVID-19 en adultos en la segunda oleada, donde se ve perfectamente la linealidad que existe entre el número de casos ingresados graves y las personas que tienen que ingresar a UCI. O sea, van de la mano las dos. ¿Esto qué ha llevado? Pues que hemos tenido hasta más del 105, 110% de ocupación de las unidades de cuidado intensivo en todo lo que es el sector público. Vamos a ver el impacto sobre la economía. Sobre la economía, lo más llamativo es estas gráficas que ustedes ven aquí, donde el Producto Interno Bruto en España va muy parecida a la caída y el comportamiento con Europa, pero la caída es mucho más dramática, donde en Europa está un 9% y aquí hasta el doble. Y la variación interanual del Producto Interno Bruto es de un menos 22 en España, lo cual puede llevar más o menos 4 o 5 años en la recuperación. De los 4 motores de la economía, en España el consumo, la inversión, las exportaciones y el gasto público, que son los que mueven la economía, 3 de ellos han caído dramáticamente. Solamente es el gasto público el que está intentando mantener a flote la economía, pero es insuficiente. Entonces veamos un poco por qué se da esto. Ustedes ven en esta gráfica a la izquierda arriba, donde en España el principal soporte económico está centrado en el turismo. Hace unos años estaba en el ladrillo y ahora está en el turismo. Y desafortunadamente, pues al no haber visitantes y al no haber movilidad, pues se ha caído la economía. Ese es el problema de centrar todo lo que es la producción, digamos, de un país y lo que tiene que ver los modelos productivos centrados solamente en un área. Antes era el ladrillo, hubo el colapso económico a nivel mundial que vino desde Estados Unidos y se expandió por el mundo, y lógicamente la más afectada fue España también, porque estaba apostando al ladrillo. Esta vez la imposibilidad de movilidad y haberle apostado al turismo, pues hace que la economía también se colapse de manera muy dramática. Hay que apostarle ahora a otros modelos. Nosotros estamos sugiriendo que sea a investigación, a la ciencia y a la innovación. Así como Corea, por ejemplo, y China han salido rápidamente de este problema, porque ellos sí que en sus modelos lo habían hecho anteriormente. Aquí vemos en esta gráfica cómo los que más mortalidad han tenido se alejan mucho más de la variación del Producto Interno Bruto en valores negativos, como son el Reino Unido, España, Italia y Bélgica. El teletrabajo es una de las alternativas que se han encontrado aquí como más relevantes para poder afrontar la crisis. Y una cosa que ustedes ven a la derecha, que son los ERTES, que son los expedientes reguladores temporales de empleo, donde las empresas pueden declararse en ERTE para que el Estado le pague el salario a los trabajadores, un porcentaje, un 70% le pague el trabajador sin estar trabajando, para que se quede en cuarentena en casa, y una ayuda a la empresa para que pueda sobrevivir mientras está sin ese funcionamiento. Como su nombre lo dice, es temporal, es un expediente regulador temporal de empleo que permite, digamos, mantener a los empleados activos, entre comillas, es decir, perteneciendo aún a la plantilla de la empresa, aunque no esté abierta, recibe unas ayudas, y de esta manera, cuando se empiezan a reactivar cada una de las empresas, puede retomar otra vez la actividad llamando a sus empleados,
los cuales saldrían del ERTE y empezarían otra vez a la nómina de la empresa. Dentro de las medidas adoptadas por el gobierno está la instauración de lo que se denomina el ingreso mínimo vital, y en la cual ustedes ven en la diapositiva, por ejemplo, una familia de 2 adultos y 2 niños, se ha calculado que deben percibir como mínimo 877 euros para ese mínimo vital. Con tal suerte que si esta familia llega a recibir solo 300 euros por ingresos propios, el Estado le da el excedente, es decir, los 577 restantes los recibiría el gobierno para que tengan en total ese mínimo vital. España está siendo líder a nivel mundial, es un ejemplo de cómo estas medidas pueden, no solamente en época de pandemia, sino también fuera de ella, ayudar a las familias y a las personas a tener unos ingresos que le permitan tener una calidad de vida como la que todos merecemos. Se han tomado medidas muy importantes, como por ejemplo el tema de la prohibición de los desahucios y de los lanzamientos, así como las prórrogas de contratos de alquiler, moratorias de esos alquileres, moratorias también de préstamos bancarios, moratorias de pagos hipotecarios y otra serie de medidas en cuanto a lo que tiene que ver con aspectos bancarios. La instauración de los expedientes reguladores temporales de empleo, como les decía, es una de las más importantes, donde el objetivo es salvaguardar los derechos de los trabajadores y preservando también la parte económica de las empresas. La prórroga automática de prestaciones, como por ejemplo la prestación del desempleo, o sea, lo que aquí llamamos el paro, con lo cual ese ERTE no estaría inmerso o no restaría al tiempo de la prestación de desempleo, sino que irían completamente independientes. Aquí quiero hacer una aclaración, y es que el sistema en España es diferente al de Colombia, en el cual existen dos bolsas, digamos, con dinero. Una bolsa es de la Seguridad Social, que es la que paga todo lo que es la contingencia común, y otra bolsa del Estado también, no de entidades privadas como sucede en Colombia, sino del Estado, en lo que cubre los riesgos laborales, en las cuales participan unas empresas que son constituidas como cooperativas sin ánimo de lucro, que son las famosas mutuas de accidentes laborales. Entonces, estas mutuas, cada una tiene su propia administración, tienen su propia gestión y todo, pero lo que está manejando son fondos públicos para el pago y el manejo de los riesgos laborales, entendidos como accidente laboral y enfermedad profesional. Pero curiosamente, en esta pandemia, a pesar de que el COVID-19 es constituido como una enfermedad común, el pago de las bajas dadas por digamos, la pandemia y que induce a una baja por el COVID-19, lo paga realmente, el dinero es de la mutua, no es de la seguridad social. Esto es con el fin de no impactar tanto sobre el dinero que está en la bolsa de la seguridad social, y dado que se ha bajado el número de accidentes laborales porque estaba todo clausurado, pues el gobierno ha dicho que ese dinero tendría que salir de las mutuas de accidentes laborales. Entonces, a pesar de que es una enfermedad común el COVID-19, aquí se está pagando es a través de las mutuas de accidente de trabajo, por cuestión del dinero, digamos, ¿no? Normalmente una baja de contingencia común se paga a partir del 4.º día. En los 3 primeros días lo pierde el trabajador, es decir, que no recibe dinero de nada por los 3 primeros días. A partir del 4.º lo empieza a recibir a partir de la empresa, y a partir del día 21, si la empresa tiene concertado con la mutua contingencias comunes, lo pagaría la mutua. Eso en un ambiente normal, pero cuando es con COVID-19, la cobertura de esa baja empieza desde el día siguiente que se expide la baja. Es decir, que si la baja se la dan hoy, pues a partir de mañana ya esa incapacidad empieza a ser cubierta con el porcentaje que corresponde por parte de la mutua. Esas son de las cosas que son diferentes. También se han prohibido los despidos, se ha ampliado la protección para el desempleo, se ha protegido a ciertas comunidades y trabajadores vulnerables, como son el caso de las empleadas del hogar, subsidios especiales para fin de trabajos temporales y el cubrimiento hacia los autónomos, que son los independientes de Colombia. Aquí, lógicamente, un autónomo, una persona que son en general el gran grupo de autónomos, son los que mueven realmente la economía en España, es el grupo más importante de la economía. Ellos han sido los más afectados, porque al no poder salir un cerrajero, un plomero, un electricista a hacer su trabajo normal, pues él se ve severamente afectado. Entonces están recibiendo unas ayudas especiales,
y todos los autónomos que tienen comprometida en su totalidad el poder ejercer su actividad normal, pues tiene un subsidio al 100%. Y los que lo hacen de manera parcial y no les permite las medidas que se han tomado para poder realizar estas actividades, pues recibirán un subsidio parcial que les permita complementar con lo que están recibiendo a un ingreso mínimo que se ha establecido para cada actividad económica. Lo mismo una serie de actividades y medidas para consumidores y familias vulnerables, para las pymes, para las víctimas de violencia de género y otra serie de medidas económicas. Se están habilitando nuevamente los hospitales que se crearon en la primera pandemia y también en la primera oleada, perdón, y ahora los hospitales nuevos que se están formando, como es el Hospital de Emergencias en Madrid. Los otros hospitales están en este momento colapsados nuevamente por la segunda oleada y esperemos que esta situación sea resuelta con las medidas políticas que se han tomado para frenar esta segunda oleada. Se ha hecho también la aplicación de Radar COVID para que a través de la preservación de la identidad de cada persona, para que no se muestre ningún dato que le permite identificarse, si establezca a través de Bluetooth la cercanía con personas que luego posteriormente reportan o son reportadas como positivas y le salta al dueño del móvil diciendo que tuvo contacto estrecho de más de 15 minutos con alguien en algún sitio. No le dice quién ni dónde, pero le dice, usted estuvo en contacto por más de 15 minutos con alguien y por lo tanto hágase la prueba porque puede ser un contacto estrecho. Se han hecho estas tablas donde están las medidas adoptadas para el procedimiento de actuación de los servicios de prevención de riesgos laborales, tanto propios como ajenos, de las empresas frente a la exposición del SARS, para determinar qué trabajadores pueden ser sensibles. Y de acuerdo a las patologías que ustedes ven ahí, se clasifican y se toman unas decisiones que son las que están en la parte inferior, donde se dice si no precisa una adaptación al cambio de trabajo o requiere de pronto precisar un cambio del puesto de trabajo de ser posible, ¿no? O tramitar una baja directamente. Entonces, tanto hay para personal sanitario, como es esta primera, tenemos las medidas adoptadas para los no sanitarios o sociosanitarios. ¿Cuál es la reflexión en este caso? Oriente, las medidas que se han tomado son muy diferentes a las que se han tomado en Occidente, después de que fueron medidas muy criticadas, luego Occidente terminó haciéndolas, es decir, haciéndolas tarde, desafortunadamente, como fue el confinamiento, la prohibición de actividades no esenciales, la restricción de reuniones, etc. Lo que pasa es que Oriente también ha tenido experiencias previas de epidemias muy malas, como en el 2003 con el SARS, y también tiene sus sistemas de salud mucho más preparados para estos eventos, pero ellos cuando les ocurre algo se preparan para una siguiente, o sea que esperan que pueda ocurrir una segunda. En Occidente, en cambio, lo que ha pasado es que se han ido recortando progresivamente los presupuestos de salud, como les mostraba al inicio, tanto en España, en Colombia, en Italia también sucedió exactamente lo mismo, con un recorte importante en los servicios de salud, en los presupuestos, y Estados Unidos, pues lo que hizo con el CDC de recortar hasta un 80% de su presupuesto. Hay factores tecnológicos que en Oriente los toman de manera rápida, sin tanta cosa, sin tanta discusión, como son la tecnología del Big Data, mientras que aquí en Occidente se estaba discutiendo que si se hacía o no se hacía por la confidencialidad y cosas de estas. Aquí hay una gran diferencia que tiene que ver con los aspectos culturales. En Oriente el ser humano es un ser esencialmente social y lo que prima es lo colectivo, mientras que en Occidente es lo contrario, prima lo individual y se sacrifica lo colectivo. Entonces las personas diciendo, no, es que con esa aplicación de pronto acceden a mis datos y claro, para que sepan, sin embargo no tienen ningún problema en decir acepto a TikTok, a Facebook, a Google, que son los que están rastreando su actividad permanentemente. Pero le dicen que esto es para cuidar la salud de las personas, de sus familias, de un entorno importante que hay que preservar. Uy, no, es que van a copiar mis datos, uy, no van a saber dónde estoy, no sé qué. O sea, es una cosa que es cultural, o sea, que esto habrá que cambiarlo de alguna manera. En cuanto a lo político, pues lógicamente ya tenemos la experiencia de que hay que tener cuidado a quién se elige. Las primeros son las personas, es el principal recurso del país. Eso de que los recursos naturales es lo más importante, eso está sobrevalorado. O sea, lo más importante en un país son las personas. Y eso es lo que debe primar. Y debe priorizar el aspecto científico sobre lo político, lo cual en muchos países no se ha hecho. O sea, los científicos tienen que ser lo primero, tienen que reevaluar los modelos productivos
y restablecer nuevamente las inversiones en la educación y en la salud, rescatando, por ejemplo, en el caso de Colombia, una sugerencia sería rescatar la parte de promoción de la salud que en algunos lugares no se ha hecho de la manera adecuada. Por lo tanto, la comunicación que llegó a la comunidad respecto a la pandemia fue muy débil. En España no existe, con lo cual esto debería desde ya pensarse también en ser instaurada la promoción de la salud a nivel como se hace en Colombia. A nivel sanitario, recuperar la inversión de salud y sobre todo dignificar las profesiones sanitarias. A nivel estratégico, nosotros tenemos una cosa muy importante en Colombia, estoy hablando, ¿no? Es el concepto de lo que es en sí el manejo de esta clase de situaciones, porque la hemos vivido, pero a otros niveles. Un problema serio es que esto se ha tomado en todas partes como una emergencia sanitaria. Y aquí la reflexión, este es el punto que yo aporto en este momento, es que ahí es donde ha estado uno de los principales errores, porque el enfoque y la metodología que se debió utilizar en este caso no es como una emergencia sanitaria, se debió trabajar con el concepto y la metodología de lo que son los desastres. Ustedes recordarán que la definición de desastre que está contenida en varias legislaciones de Colombia, específicamente en la 1523 de 2012, menciona muy bien la definición de desastre y lo tipifica como aquel evento o es el resultado de una manifestación de uno o varios eventos naturales, es decir, lo que nosotros llamamos amenazas, que también pueden ser antrópicas o antropogénicas, es decir, que no solamente ocasionadas por la naturaleza, sino también por el ser humano, que cuando encuentra las condiciones perfectas, idóneas, en las personas o en las comunidades, afecta dramáticamente. Y se viene el desenlace. Entonces el desenlace es porque interacciona la amenaza con una vulnerabilidad o muchas vulnerabilidades. Es decir, que la vulnerabilidad es intrínseca del sujeto que sufre la amenaza. Y al encontrar las condiciones ideales, esa amenaza daña a las personas, daña los bienes, daña la infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de servicios, los recursos ambientales, causa daños y pérdidas humanas, pérdidas materiales, pérdidas y alteraciones económicas importantes o ambientales. ¿Y qué es lo que ocasiona? Pues que genera una alteración intensa, grave, extendida en las condiciones normales del funcionamiento de la sociedad. Esto es lo que está sucediendo. O sea, es la definición perfecta. No hay que buscarle cómo calzar a la fuerza lo que está sucediendo. Lo que está pasando es exactamente eso. Hay una amenaza. Nosotros tenemos unas vulnerabilidades, cada país diferente, pero empezando por la vulnerabilidad inmunológica del ser humano, ya eso hace muy susceptible de sufrir el impacto de un virus nuevo, el cual está pasando de una persona a otra con mucha facilidad, sin nada de resistencia. La sola vulnerabilidad inmunológica ya hace que esto sea muy peligroso. Entonces hay una amenaza que se llama virus, hay unas vulnerabilidades del ser humano y de la sociedad misma, vulnerabilidades de tipo político, económico, donde se ha ido degradando la economía, se ha ido degradando todas las condiciones sanitarias previas, bajando presupuestos, afectando dramáticamente las condiciones de vida de las personas, sin tener un acceso adecuado a los servicios sanitarios, etcétera. Pues encontró el caldo perfecto. ¿Para qué? Para que esto sea un desastre. Pero no desastre desde el punto de vista filosófico, sino desastre desde el punto de vista técnico. Esta pandemia tiene que ser enfocada con la metodología de desastres y tiene que tenerse en cuenta para el manejo tal cual. Vemos aquí algunos principios de reflexión que quiero que tengan en cuenta. En este caso, está claro que tiene que haber un nivel participativo a todo nivel, tiene que hacerse a través del principio de la diversidad cultural, que deben ser muy respetuosos con cada una de las particularidades individuales y comunitarias. Pero una cosa muy importante a resaltar aquí, entre los principios que rige la ley 1523 de 2012, donde se establece todo lo que es el plan o el Sistema Nacional para la Prevención de Riesgos en Colombia, está el principio de interés público o social, donde el interés público o social
prevalecerá sobre el interés particular. Si se establecen estas normas, o sea, si se aplican, porque ya están ahí, simplemente es cuestión de ejecutarlas, pues todas estas normas permiten tomar las decisiones necesarias para contrarrestar el problema. No se necesita sacar nuevas leyes ni discutir con nadie. Tiene que haber un principio de precaución, donde la falta de certeza científica, que esto es donde estaba haciendo énfasis al principio, tiene que cuando haya esa falta de certeza científica absoluta, no será óbice para adoptar medidas encaminadas a prevenir y mitigar la situación de riesgo. Es decir, que no hay que esperar hasta que se demuestre ampliamente en 20.000 estudios científicos para algo, sino que la sola sospecha debe ser suficiente para tomar decisiones. Tiene que haber principio de gradualidad, tiene que haber un principio sistémico y todas las anteriores que les había visto en la diapositiva, la igualdad, la protección, donde todas las personas tienen que recibir la misma ayuda y el mismo trato, el principio de solidaridad, donde cada una de las personas naturales y jurídicas tienen que apoyar las acciones humanitarias. Es decir, mi propuesta es que esto sea enfocado desde la metodología de los desastres. Estas flores lo que representan es que esperamos que dentro de muy poco florezca nuevamente la vida como siempre la hemos conocido. Y aquí vienen unas preguntas. ¿Estábamos realmente preparados para lo previsible? ¿Estábamos nosotros lo suficientemente conscientes de que esto podía realmente ocurrir? ¿Dentro de nuestros planes teníamos pensado que podrían ocurrir pandemias? Yo creo que se supone que deberíamos, ¿no? Porque ya no es la primera pandemia que ocurre en el mundo, con lo cual esto era previsible, ¿no? Pero la pregunta es, ¿estamos realmente preparados para ello, sabiendo que es previsible? Pues ahora debemos prepararnos para lo imprevisible. Muchas gracias.